estamos en Colombia, de que hay guerra y hay injusticias y hay corrupción y hay cosas malas, las hay, sí. Cuando los héroes de la patria se convierten en tus verdugos, es una contradicción social que entonces, como decía Karma, entonces ¿en quién creemos? O entonces ¿quién nos cuida? O entonces ¿quién nos protege? O entonces estamos solos, marica. El camión de allá está disparando. Entonces me parece que la policía colombiana no debería poder ejercer como policía sin tener una carrera profesional en un ámbito de las humanidades. El sistema es sucio, nos toca mantenernos de alguna forma. Hay que hacerlo de una buena manera, así que no nos saca con volverse malo como el mundo lo es. Tiene que ser la diferencia y de alguna forma un ejemplo para los que vienen, para nuestros hijos. Viva el paro nacional, aunque nos silencien y maten. Altos mandos caerán cuando los pueblos se levanten. Escape de mi rutina para no llegarles tarde. A morir como valiente, no a vivir como cobarde. Sin tanta impotencia que tenía el solitario soldado al ver el país como nos lo están llevando, ¿sí me entiende? Esa canción la hice hace un año y ahorita vamos de mal en peor, ¿sí? Entonces esa canción es como un instinto de defensa. Intentar que todos abran los ojos, despierten, se den cuenta. El maldito Estado nos ponen a pelear entre el mismo pueblo, ¿sí? Mientras ellos cuentan plata, nosotros contamos en muertos, ¿sí? Y no sabemos por qué somos hormiguitas. Qué gonorrea, qué pena la expresión, qué gonorrea ver el barrio así, ¿sí? Que casi yo nunca imaginé En este momento en el barrio. Ver tanta gente en el barrio así, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos tildaban, nos segregaban, lo peor del barrio, los ñeros, los marihuaneros, los que van a dañar a nuestros hijos, ¿sí? Y después cuando despertaron se dieron cuenta que es que estábamos en la lucha antes que ellos, ¿sí? Y eso es bueno, eso es dar el mensaje y que lo acepten, ¿sí? Equilibrio ebrio y entre polos, semejanzas, balanzas que despedazan, fuerzas que jamás se cansan, buenas y malas andanzas, enredos, desenredarse, energías danzan, se miran, buscarán desahogarse. Estamos en Bosa, Brasil, en los límites con Kennedy, ¿sí? Es como nuestra zona de entrenamiento, ¿sí? Después de trabajar, de llegar de nuestras labores, es como donde nos despejamos un poco de lo que es el mundo. Es un poco difícil, creo que los colegas que también sus mujeres sean raperas me entenderán. Es muy difícil manejar esos poderes, ¿sí? Hay veces la tensión, hay veces hay cosas que confunden al ser humano. Pero yo lo que digo es que no hay que dejar de fluir, ni en el rap ni en el amor. Siempre hacer lo que a uno le nace, no forzar nada y hacerlo vivir, porque es que esa es la gasolina del mundo. Esa es la gasolina real del mundo que necesita. Bueno, yo comencé a rapear en forma como desde el 2010, mi primer álbum en 2013, La Voz Bajo el Silencio. Un año después saqué mi segundo álbum, que fue El Ejército Real. Ya en el cuarto álbum entro a conocer al sonido de Javier, que mi respeto, es uno de los mejores productores que hay en Colombia. En eso sí fue bastante importante el Soli. Entre esas, pues la verdad, yo nunca me la pasé en bossa ni nada, pero Reali sí, él empezó a entablar más que todo como relaciones por allá. Él vivió un tiempo en bossa y él se volvió muy amigo del Soli. Lo que es Bossa y Kenny es como hermanos en el rap, y en eso sí, digamos, la puerta para que yo trabajara con mucha gente fue Soli. O sea, a mí el que me trajo todo el mundo, o sea, en realidad me trajo a Soli y Soli me trajo a todo el mundo. Duro el ego cuando aprieta la garganta y en vez de autocorregirse el defecto ajeno cantan. Sufren mis demonios queriendo volver a casa y rugen tantas voces que al final ya no me alcanzan. No me despedazan, soy más fuerte. Ni guerras contra el odio, poco importa quién lo entiende. Son tatuajes del alma, como agresivos actos, como despedirse en cartas. El poder no es cuánto aguantas, calvario. A que yo trabajara pues con gente de allá. Y pues ya ahorita ya no es como la gente de allá, sino ya es como una familia, todos. O sea, ya somos como los mismos. Que hay que son medio a uno que otro que medio a montar la de tal, pero eso está mandado a recoger. Eso nosotros somos los mismos, inclusive Bogotá misma ahorita, eso es la misma vaina, y pues estamos intentando también es que ya el país también sea uno. El Sol es un emisario ahí de
de la vuelta y me gusta porque con el Soli también trato de hacer otras cosas. Jerga, el oído educado al presenciar versos verídicos. El alma rota, vuela, cuerpo, templo, ejemplos míticos. Sentimientos intactos sobre pensamientos rítmicos, valora. Nos conocemos con el Javier y hacemos un álbum que se llama El Centinela. Es un álbum muy importante en mi carrera porque pues pasé ya como de ser una amateur a estar en un nivel como más profesional, unas letras más serias, una madurez más exacta, cada rima, unas pistas más concretas, más fuertes, más firmes. Estamos trabajando en un nuevo disco que se llama Rap Garulla y en ese quiero como darle una identidad completa al Soli ya así en lo que siento que él más fluye, y mejor se desempeña. El rap garulla, cuando hablamos de rap garulla nos referimos a un sentimiento como de liberarnos, ¿sí? Como cuando uno saca una lírica re áspera y se siente, le soltó un peso, ¿sí? Como cuando a un grafitero le sale una línea que, severo trazo, ¿sí? Como cuando el b-boy baila, es eso, el hip hop, lo que me enamoró de alguna forma del rap, sí. Despiértense, quiten las vendas y entiendan que tenemos que luchar por lo nuestro, que somos un pueblo y que merecemos una vida digna. No son estudiantes de una universidad pública, no son sindicalistas los que están acá, no son de las organizaciones no, son gente del barrio que tiene una formación en cuanto a su educación baja, un nivel de reconocimiento de la realidad política social bajo, pero que instintivamente sabían que estaba mal la vuelta y ese instinto para mí es como un salvavidas, como decir, todo bien, no estamos muertos, o sea, aún no estamos perdidos, aún queda algo en la conciencia de las personas que les logra hacer distinguir entre lo bueno y lo malo, pero en una teoría pura.